Muy buenos días, estimados hermanos que están aquí presentes y los que nos ven por otros medios. Qué bueno estar reunidos en esta mañana para alabar al Señor y también para meditar en su palabra. Hemos llamado a nuestro tema del día de hoy el Padre de la Fe. Abraham, el Padre de la Fe. Me parece que la fe es un concepto bíblico muy fundamental. Me parece que es algo que nos acompaña todos los días en la vida cristiana. El preguntarnos qué es la fe, ¿verdad? Y déjenme empezar entonces con la conclusión del mensaje de hoy. La conclusión la vamos a tomar de un par de versículos del Evangelio de San Juan, que dice de la siguiente manera, es el capítulo 6, versículo 28 y el 29. Y le llamo la conclusión porque es también la introducción, ¿verdad? Desde luego. Lo cual quiere decir que repetiremos la conclusión al final, que es lo mismo que la introducción. O sea, es el mensaje. Esto tal vez aquí al profesor de homilética le está haciendo un enredo en la cabeza de qué es eso, pero dice San Juan 6:28. Entonces le dijeron los judíos, la audiencia de Jesús, sus oyentes, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Me parece un versículo resumen me parece un versículo que quiere presentar algo sintético de lo que es la voluntad de Dios. La pregunta apunta a eso, la respuesta también. Aquí mismo, si avanzamos al versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Eso también me suena a mí una especie como de querer resumir. Si recuerdan el Padre Nuestro también tiene unas cosas que seguramente están ahí como resumidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Este versículo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 47, aquí mismo en San Juan 6, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que creer en Jesús, creer en Dios, que es la acción, la fe que viene de esa acción, creer, dice que es la voluntad de Dios para nosotros. Y termino con San Juan, capítulo 17, el versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo lo que leímos en el 6 habla de la vida eterna. Aquí también habla de la vida eterna, pero aquí no se usa creer, sino que se usa conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces ya tenemos una idea de ese creer. Creer es entonces, por lo menos para San Juan,
creer es también conocer. Conocer es creer. Y esto es central en el Evangelio de Juan, pero es central en la Biblia. ¿Qué demanda Dios del ser humano? ¿Qué anda buscando Dios de la humanidad? ¿En dónde está ese parteaguas, ese criterio diferenciador? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama lo que Dios quiere ver en las personas? La Biblia dice, bueno, se llama fe, se llama creer en Dios. Esa es la voluntad de Dios. No hay otra. Entonces el reto nuestro como cristianos es ver esa multiforme presentación de la fe, del creer de las personas, esa presentación multiforme que la Biblia tiene. La Biblia presenta de una manera variada esto que nosotros llamamos la fe. Acabamos de ver por lo menos el creer y el conocer. Entonces, yo quisiera en esta mañana hablar un poquito de eso. Hay como un elemento doctrinal en lo que voy a decir. Hay como un elemento doctrinal. A fin de cuentas, hay algunos sistemas teológicos que se han formado a partir inclusive de una concepción de la fe, de un aspecto de la fe, de cierto énfasis de alguna frase bíblica o metáfora bíblica o enseñanza bíblica en algún versículo sobre la fe. Hay entonces hasta diferentes tradiciones teológicas en relación a la fe, y por eso digo que puede que lo que diga ahora tenga algún elemento doctrinal que deberíamos de pensar o en todo caso repensar sobre ello. Pues porque la fe también se presenta en algunos pasajes de la Biblia como en un sentido polémico, como que hay allí algo en juego. Recordarán que la fe y las obras es una de las cosas que Pablo desarrolla. Entonces hay allí cierta tensión, cierto conflicto, aparentemente, no solo en el entendimiento, sino en la práctica también. Entonces hay algo que discutir sobre la fe y las obras. Y Santiago también, a quien vamos a ver a Pablo, vamos a ver a Santiago. También Santiago como que quiere exhortar, como que polemiza allí sobre cierto concepto de la fe. Entonces también es un elemento a tomar en cuenta. Entonces, por eso digo que puede que el mensaje tenga algunos elementos ahí. Ojalá existan esos elementos que nos pongan a pensar y a repensar lo que hemos pensado sobre la fe hasta este momento y lo que debemos de seguir pensando, y sobre todo cómo debemos de seguir viviendo nosotros, viviendo como cristianos nuestra fe. Ahora, el padre de la fe es ya, me parece a mí, una interpretación de la fe. Déjenme decirles, y esa es la idea. Yo creo que Romanos 4, pasaje que vamos a leer ahorita, que Romanos 4 nos enseña que Abraham es el padre de la fe. De ahí he tomado el título. Pero ¿qué significa llamar a Abraham padre de la fe? No es lo mismo a llamar a Abraham padre de todos los creyentes. No es lo mismo. Y puede que al leer nosotros eso, Abraham, padre de los creyentes o padre de la fe, no le hayamos dado mucho peso a eso, no le hayamos dado mucho pensamiento y lo hayamos tomado entonces en una forma así bastante rápida, y yo diría entonces en una forma así bastante superficial, pero creo que hay algo más profundo allí sobre la fe
que tal vez lo que hemos pensado. Entonces, déjenme empezar con lo más evidente, y es que Romanos 3 nos dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. ¿Qué significa eso y cómo lo dice? Entonces, si ustedes quieren acompañarme con la Biblia, yo voy a ir a Romanos por lo pronto. Romanos 4 es lo que más vamos a leer, pero quiero empezar con el versículo 28 de Romanos 3. Siempre es bueno leer algo de lo que llamamos el contexto. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso es lo que Pablo viene enseñando y queriendo enseñar, y es lo que concluye. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy bien. Romanos 3:30 nos dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vean que nos añade un pequeñito detalle nada más. El ser humano, el hombre dice primero, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora va a decir lo mismo, solo que como él ha venido hablando de judíos, ha venido hablando de gentiles, entonces ahora aclara y dice que Dios justifica y justificará por la fe a los de la circuncisión y también a los de la incircuncisión. O sea, es igual a toda la humanidad, incluyendo a judíos, incluyendo a gentiles. Ese es el versículo 30. Entonces ahora nos pasamos al capítulo 4. El capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Vean que aquí Abraham es padre. Pero aquí, en este versículo, en la pregunta que se hace, Abraham es padre, pero es padre biológico. Es padre por tener una descendencia. Entonces aquí tenemos un concepto de padre que no es el padre de la fe, del cual vamos a hablar ahorita. Aquí es el concepto de padre, porque de Abraham hay una descendencia en la narración bíblica. Esa descendencia es el pueblo que mayormente existe desde Éxodo hasta el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, a quien Dios le dio la señal de la circuncisión. Entonces dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre? Escribe el autor, según la carne. O sea, Abraham es padre del pueblo de Israel según la carne, lo que Pablo está diciendo. Y a eso hace otra pregunta. La pregunta es: ¿qué halló nuestro padre? ¿Verdad? Ahora, pasemos al versículo 12. Yo dejaré de tarea la lectura continua del pasaje. Aquí nosotros vamos a ir a resaltar unas cosas para enfatizar lo que yo quiero comunicarles. Dice el versículo 12. Y padre, hablando de Abraham, y padre de la circuncisión, cosa que ya lo sabemos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham es padre de la circuncisión. Pero resulta que en el pueblo de Israel hay personas que creen en Dios y personas que no creen en Dios. Los que, como ya ha explicado Pablo, ya estamos en Romanos 4, ya ha explicado que es la justificación a través de la fe en Jesucristo. Entonces dice ahora que efectivamente Abraham es padre de un pueblo, pero que es padre en otro sentido de su mismo pueblo, es padre de algunos en otro sentido. Ese otro sentido es el que dice el versículo 12.
son los mismos de la circuncisión, o sea, ya es padre según la carne, pero ahora es padre de aquellos, dice que no solamente son de la circuncisión, o sea, que no solamente son hijos de Abraham de acuerdo a la carne, para usar el lenguaje del versículo 1, no solo son hijos de Abraham según la carne, sino que ahora son hijos de Abraham también, dice, porque siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces descubrimos ahora que Abraham tiene una doble paternidad entonces para con el pueblo de Israel. Padre de la circuncisión en general, todos son el pueblo de Israel por la circuncisión, pero ahora por la fe que tuvo Abraham, hay otros circuncidados que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Entonces de esos Abraham es padre, pero ahora es padre por la fe, no solo ya por lo natural, ¿verdad? El versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, descendencia que es de la ley, la circuncisión, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Noten entonces que Abraham es padre físico, según la carne, de un pueblo, pero dentro de ese pueblo es padre de aquellos que siguen la fe de Abraham. Noten entonces que la fe de Abraham es algo que se puede seguir. Noten además que dice que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Esto es importante porque la pregunta en realidad que tenemos es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Nuestra pregunta. Bueno, Abraham, como padre de la fe, estoy diciendo yo esta mañana, nos va a enseñar qué es la fe. Vamos a llegar a eso, nos va a enseñar qué es la fe. Abraham entonces es padre según la carne, pero de esos es padre según la fe de algunos y de los demás. Aquí es el versículo que acabo de leer, este versículo 16, de los demás, es decir, de los gentiles también, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahora la descendencia de Abraham ya no es solamente esa, sino que ahora dice descendencia no solamente para la que es de la ley, o sea, descendencia de la ley, de la circuncisión, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham es padre porque Abraham tuvo fe y los judíos que creen como Abraham, que tienen esa misma fe, son hijos de Abraham, y como Dios va a justificar a los gentiles también que creen en Cristo, entonces ahora todos se nos pone dentro de Abraham diciendo, somos hijos de Abraham. Versículo 12, volvamos al 12 ahora para pasarme más a aclarar la paternidad de la fe de Abraham. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión. Perdón, dije que me iba a pasar al versículo 12 versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Noten que aquí en esta hipótesis que pone Pablo en este versículo que acabo de leer, el 14, dice que vana resulta la fe. Entonces creo que aquí hay algo que pensar sobre la fe, que puede haber una fe vana entonces. Aunque Pablo no es que está afirmando algo aquí, vean la construcción del versículo, él más bien va a negar que se den esas otras condiciones. Si los que son de la ley son los herederos, esa es la condición que Pablo no la está afirmando, más bien la está negando. Él va a negar eso. Yo lo que estoy diciendo es que si se da esa condición que Pablo niega, si se da esa condición, él afirma que la fe resulta vana, lo cual me indica a mí que una concepción teológica como la que Pablo está poniendo aquí, que los de la ley son los herederos de la promesa, que es un asunto, es como otra opción dentro del plan de Dios, vamos a decir, es una hipótesis para Pablo, no la está afirmando, pero es un asunto teológico. Si Dios tiene este otro tipo de condiciones, la fe no sirve, la fe es vana. Por lo tanto, una concepción teológica puede invalidar la fe. Es lo que quiero resaltar, porque en el argumento de Pablo, eso es lo que esto implica, me parece. Y eso a mí me sirve nada más en esta mañana para advertirles a ustedes, yo creo que es una advertencia. Una advertencia es que la fe bíblica, cuando nosotros no entendemos mejor el plan de Dios, esa fe bíblica puede estar vana, puede ser vana, puede ser vano nuestro concepto de la fe si otros aspectos de nuestra doctrina están desacomodados, están falsos, están mal. Y creo que eso se expresa en el argumento que Pablo quiere armar, que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo al traer a Abraham cuando lo que él quiere enseñar ya lo ha dicho? Él lo ha dicho en el capítulo 3. Somos justificados, judíos y gentiles, somos justificados a través de la fe en Cristo, no por obras. ¿Para qué trae a Abraham? ¿Para qué lo trae a colación en el capítulo 4? Porque eso es lo que hace Pablo. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Será solamente decir que Abraham tuvo fe en Dios y que fue justificado? Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Querrá Pablo nada más decir, vean que aquí tenemos un ejemplo de fe, Abraham, que creyó? Es más, creyó antes de la circuncisión, así que eso me sirve a mí para afirmar que todas las personas el día de hoy, creyendo en Cristo, son justificadas aparte de las obras de la ley. ¿Para qué ha traído Pablo a Abraham en el capítulo 4? Yo creo que lo ha traído no solo para eso, que es lo obvio es, Abraham fue un creyente. Así deben ser todos ustedes creyentes. Aparte de eso, que es lo más obvio, yo creo que lo ha traído para enseñar algo sobre la naturaleza de la fe. Para enseñar sobre la naturaleza de la fe. Y ese es el sentido de padre de la fe que yo le estoy dando en el sermón. Porque padre de la fe no es solo
el primero que tuvo fe. Porque al final hasta podríamos decir, pero hasta la misma Biblia dice que Abraham no fue el primero en tener fe. Vamos a leer algo de Hebreos 11, muy pronto si el tiempo nos lo permite. No fue el primero, entonces no es padre por ser el primero. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham en su historia no solamente cree en Dios, como debe de creer todo el pueblo de Israel, como deben de creer todos los gentiles, sino que en Abraham se muestra la fe que todas las personas debemos de tener. Entonces es padre de la fe en un sentido más integral, en un sentido del contenido. Por eso dice seguir las pisadas de la fe de Abraham. Entonces, 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de la fe de Abraham y está diciendo cosas sobre la fe de Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. Eso tiene que ver con la naturaleza de la fe. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. No se debilitó. Eso tiene que ver con la naturaleza de la fe. Eso es la fe. La fe se debilita, la fe se fortalece. Es que está hablando de la naturaleza de la fe. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Lo ven? Esa es la naturaleza de la fe. ¿Cuál es el enemigo de la fe según esta expresión? La incredulidad. Está hablando de la fe de Abraham. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice este versículo? Este versículo dice que la fe conoce, la fe sabe y la fe cree. La fe no es un concepto vacío. La fe es un concepto lleno de contenido. Y aquí está el contenido que dice Pablo que debe tener la fe de nosotros en este versículo. Si no dice también la fe se cuenta a favor nuestro, es decir, somos justificados por la fe. Pero ¿por qué cuenta? A nosotros, dice, a los que creemos. ¿Pero creemos en qué? Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es contenido de la fe. El apóstol Pablo habla de Abraham y de la fe de Abraham en el capítulo 4 de Romanos, porque Abraham en su historia expresa la fe. Esto es lo mismo que hace Hebreos, si van conmigo, a Hebreos capítulo 11, es lo mismo que hace Hebreos al hablar de Abraham. Hebreos inclusive da otros detalles, dice otras cosas que Pablo no las dice, lo cual está bien. Pablo tiene su propio objetivo, su propio argumento, que hasta lo va a continuar después en los capítulos 5, 6 y 7, pero Hebreos también dice, es más, déjenme empezar en el capítulo 10 de Hebreos. Ya les comenté que siempre es muy bueno leer lo que a uno no le toca. Nos toca Hebreos 11, pero debemos de leer algo del 10. Vean lo que dice el versículo 37, Hebreos 10:37. Es una cita que el autor pone en su argumento que viene haciendo
él pone una cita del Antiguo Testamento. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Lo ven? El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Lo ven? El justo vivirá por fe, versículo que también Pablo cita ya en Romanos, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, los cristianos, quiere decir el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vean cómo ya se metió en el tema de la fe, es lo que quiero decir. Es más, la fe va a estar desde el capítulo 1 de todo libro de la Biblia, en realidad. Porque si la fe es central, como comencé diciendo, la fe está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, 22 o algo así, el último versículo que sea de ese capítulo. ¿Por qué? Porque lo que Dios anda queriendo enseñar a los seres humanos, a su creación y a sus hijos, es ese tipo de respuesta que en la Biblia se llama creer, que en la Biblia se llama fe. Entonces, nosotros los justos, nosotros los que vivimos por fe, no somos de los que retrocedemos. No somos los que debemos retroceder, quiere decir Hebreos, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, dice el 11:1, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es una definición, desde luego. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean el contenido de la fe. La fe va a tener contenido. La fe tiene contenido en Pablo, la fe tiene contenido en Hebreos, la fe tiene un conocimiento. La fe es conocer. La fe es conocer. Hay un contenido en la fe. Ahora, aquí en Hebreos, se mencionan varios ejemplos, desde Abel, ¿verdad? Enoc, etcétera. Pero quiero situarme en Abraham. Antes de eso, el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vean que es otro versículo tipo como resumen. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean el contenido de la fe. Y ahí se habla de Noé, pero en el versículo 8 vuelve a Abraham, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos por la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Todavía está hablando de Abraham.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, dice el 17, porque no ha terminado de hablar de Abraham, por la fe cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos, cuando dice, y Abraham por la fe, y Abraham por la fe, y Abraham por la fe, lo que quiere decir Hebreos es obviamente que cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra, Abraham va porque cree en Dios. O sea, obedece al llamado porque cree en Dios. Y Abraham entonces vive lo que nosotros decimos una vida de fe. Por eso es que hizo esto por fe, hizo esto por fe. No porque solo hizo eso, sino que al decir hizo esto, hizo lo otro, es porque está tratando de decir lo que nosotros decimos, de que la fe es lo que nos debe acompañar a nosotros cada día, nuestra fe en Dios. Entonces, esa es la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe es que somos nosotros los que creemos y somos nosotros los que tenemos fe. Y rápidamente déjenme decir algo sobre Santiago, ya porque me quedan unos 3 minutos. Déjenme decir algo de Santiago, porque Santiago, vean que en el capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Lo ven? Esa es la fe. Esa es la naturaleza de la fe. Esa es la vida. La vida es hallarse en diversas pruebas. Y como la vida de ustedes y la mía es una vida de conocer a Dios y de creer en Dios, pues entonces la fe está en medio de esas pruebas que estamos experimentando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea que nuestra vida, nuestra fe, será probada día a día en nuestro vivir. Es un asunto normal, es más. Tened por sumo gozo, dice. Ahora, si nos pasamos al capítulo 2, dice el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, vean, y eso que Lutero decía que en su ignorancia, decía que el Evangelio Jesucristo no estaba en la carta de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que más evangelio que eso, sea sin acepción de personas. ¿Lo ven? Sea sin acepción de personas. Vean la naturaleza de la fe. La fe es tal que puede existir haciendo acepción de personas, dice Santiago. O sea que aquí tenemos, de acuerdo a Santiago, una fe falsa, una fe muerta, una fe nula. ¿Por qué? Porque hay una mala teología aquí. Ese es el punto que quería decir con aquel comentario sobre el versículo de Romanos 4. Hay doctrinas, hay maneras de pensar, hay creencias, hay entendimientos, hay interpretaciones malas que nos llevan a un concepto equivocado de la fe. Y la mala ética, una ética equivocada, de lo que está hablando Santiago en este ejemplo y en los demás, una ética equivocada anula la fe, mata la fe, falsifica la fe. O sea, no es la verdadera fe bíblica
cuando existen estas otras creencias y estas otras prácticas. Porque aquí es el rico que viene y uno lo recibe, y al pobre uno le dice, siéntate allá atrás. Pero luego será el hermano necesitado, ¿verdad? La persona necesitada, que uno le dice que Dios te bendiga y te ayude cuando tú tienes para ayudarla y no ayudas. Entonces vean que aquí tenemos un problema, entonces, de un entendimiento de la fe de Dios y de la teología equivocada. Entonces esa fe está falsificada, no sirve. Vana es la fe, decía Pablo. Claro, porque si los herederos de la promesa son los de la ley, entonces la fe no sirve. Pero si nosotros hacemos acepción de personas, la fe no sirve. O sea, lo hipotético de Pablo se convierte en realidad en la vida de las personas, en la vida de Israel y en la vida de nosotros. Lo hipotético es una falsa fe. Eso es lo que se hace realidad a veces, y eso es lo que Santiago está enseñando en contra de esa fe equivocada que se ha vuelto realidad en la mente y en la práctica de las personas. Entonces, para concluir, Barth, teólogo, ¿verdad?, suizo del siglo XX, escribió un comentario al Credo de los Apóstoles que se llama Bosquejo de Dogmática, librito pequeño que circula libremente por la internet para todos los interesados. Y como está comentando el Credo de los Apóstoles, ustedes saben que el credo comienza diciendo, pues creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces lo primero que tiene que explicar Barth, como todos los demás que se han dedicado a explicar el credo de los apóstoles, lo primero que hay que explicar es qué significa creer, porque eso es lo que dice el credo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces él se pregunta, ¿qué significa creer? Y Barth dice tres cosas. Dice, creer es confiar. Creer es confiar. Me parece fundamental. Fundamental. La fe y el creer, cuando se compara y se dice hay que recibir el reino de Dios como los niños, ahí está el confiar. Los niños van a confiar en los adultos y en sus padres. Hay que recibir el reino de Dios como niños. Nosotros los seres humanos debemos de confiar en Dios. Cuando no entendemos, debemos de confiar en Dios. Cuando no sabemos, debemos de confiar en Dios. Cuando todo lo vemos oscuro, debemos de confiar en Dios. Cuando vemos las cosas claras, debemos de confiar en Dios. Cuando tenemos y sabemos, debemos de confiar. Confiar. Creer es confiar. Dice Barth, me parece que está a tono con todo lo que la Biblia enseña. También dice creer es conocer. Dice Barth, creer es conocer. Es más, yo creo que San Juan dice que creer es conocer. Y por eso mencioné el contenido que se veía allí de la fe. La fe no va a durar mucho sin un contenido. El contenido es Cristo, el contenido es la palabra de Dios, el contenido es la voluntad de Dios para nosotros. La fe nuestra necesita un buen contenido. Y cuanto más cuando a nivel intelectual, a nivel teórico, a nivel del razonamiento y del conocimiento humano, cuanto más digo cuando hay muchísimos retos en ese campo que nos ponen a nosotros a pensar. La fe necesita un conocimiento sólido, válido, verdadero. O sea, nuestra fe tiene un contenido revelado en la palabra de Dios. Porque es el contenido de Dios
el que va a sustentar nuestra fe. La fe es conocimiento. Necesitamos conocer nuestra Biblia, leerla, estudiarla, interpretarla y estudiar. Y en tercer lugar, Barth dice que creer es confesar. Dice que una fe y una creencia como demasiado privada, demasiada guardada en nuestro interior, demasiado íntima, ¿verdad? Demasiada de solo para mí, que eso no es la fe verdadera. La fe verdadera, dice él, es pública. La fe verdadera, la creencia verdadera en Dios es darla a conocer. Es una confesión externa y pública. Hay que confesar a Dios, hay que confesar a Jesucristo. Bueno, la Biblia tiene esas exhortaciones de que quien se avergüence, ¿verdad?, delante de los hombres, de mí en diferentes situaciones, circunstancias, eso no es digno. No. Creer entonces es confesar a Dios, confesar a Cristo, confesar nuestra fe en Él, confesarnos como seguidores de Jesucristo, como cristianos, como discípulos, como seguidores de nuestro Señor. La fe, entonces, es mucho más que eso que llamamos como una decisión. O sea, mi idea de la fe no está asociada a nada, a un momento especial, ni siquiera a un evento, aunque puede que sea un evento inicial, pero en todo caso, la fe es nuestra vida vivida delante de Dios, creyendo en Él, confiando en Él, conociéndolo a Él, sirviéndole a Él. Una fe auténtica es una fe como la de Abraham. Sí, Abraham ha sido llamado muchas cosas, esquizofrénico, loco, sobre todo por lo de Génesis 22, de que él iba en obediencia a sacrificar a su hijo. Por supuesto que eso no lo entendemos nosotros, en el sentido de que ponernos y enfrentarnos a esa realidad. En todo caso, eso es parte de la fe de Abraham, un hombre que no solo lo dice Génesis, lo dice Hebreos. Ahí va en obediencia a cumplir aquello que seguro ni él entendía ni nosotros tampoco, pero allí iba. Esa es la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe es que nuestra confianza está en Dios. Abraham es el padre de la fe porque nos enseña una fe verdadera. Abraham es padre de la fe por eso. Permítanme orar entonces para cerrar el mensaje de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, así dice tu palabra, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes por el mundo, tanto el mundo creado como el mundo de la vida, Señor, como el mundo del ser humano. Nosotros, gracias por ese amor tan grande que has dado a tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él crea, Señor, que nosotros seamos ese justo que vive por la fe y que nosotros seamos esos justos que no retrocedemos, sino que vamos para adelante. Señor, que esta fe, este conocimiento, esta confianza, esta entrega que tenemos sea transformadora en la vida de nosotros, transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, transformando nuestras actitudes, transformando nuestras acciones, transformando nuestro estilo de vida. Señor, que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida
que muestre la fe que nosotros tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.